Hola a todos, soy Antoni Casasempere. Bienvenidos a esta repetición del taller de la semana pasada, que tuvimos problemas y no lo pudimos resolver. Vamos a intentar hacerlo en el día de hoy y esperamos que sea de su interés. Bien, como siempre, empezamos con la presentación de la plataforma de comunicación. Pueden hacer las preguntas en cualquier momento por el chat, lo tienen en la parte superior derecha. Al finalizar mi intervención, la presentación de este taller introductorio centrado en la preparación del proyecto de investigación, abriremos los micrófonos para hacer preguntas de cualquier tema que les interese y contestaré a las preguntas en la medida que sepan la respuesta. Si tuvieran algún problema de configuración, también en esta parte superior derecha pueden configurarlo. El 22 de septiembre finaliza el plazo de presentación de candidaturas al premio de fotografía de Mascudea. Les invito a participar. Hay diferentes premios, pueden conseguir una licencia de Mascudea si les interesa. Es un concurso que ya lleva varios años y en el enlace que tienen aquí en la parte inferior pueden acceder a las bases de este concurso. Bien, en este taller introductorio el objetivo es presentar el programa desde un modo sencillo, básico, para personas que a lo mejor no tienen un conocimiento de todos los detalles del mismo. Como hilo conductor de esta presentación he elegido algunas tareas que es importante desarrollar al principio de un proyecto de investigación, cuando empezamos a trabajar en el análisis de los datos, cómo configurar la herramienta para poder obtener el máximo provecho de la misma. Mostraremos las posibilidades del panel de inicio, esa ventana que se abre cuando arrancamos el programa. También veremos detalles del menú de inicio. En el menú de inicio tendremos determinados detalles de gestión básica de los datos del programa que luego sobre la marcha nos van a ayudar a hacer más fluido ese proceso de análisis. Si trabajamos con un sistema deductivo de códigos procedente de un marco conceptual, aprenderemos a importar esa colección de indicadores y transformarla en códigos dentro del programa. Veremos cuál es el lugar más adecuado para introducir nuestros objetivos y nuestras preguntas de investigación con el propósito de tenerlas siempre a mano y focalizar el análisis en dar respuesta a esas preguntas de investigación. Veremos la herramienta de transcripción con Mascudea, que está integrada en el programa. E importaremos algún tipo de datos como grupos focales y otras fuentes de datos textuales. Y finalizaremos con la herramienta de revisión y de texto del corrector ortográfico y cómo dar anonimato a esos mismos textos que sean editables. Bueno, habrá textos que se puedan editar, como los que hemos importado, por ejemplo, de procesadores de texto, o textos que no se podrán editar, como los que están codificados con PDF, por ejemplo. Este es el escenario. Como siempre voy a hacer una presentación del mismo, voy a ir con unas breves diapositivas recorriendo esta propuesta y luego ya pasaré a practicar con el programa. Por supuesto, como comentaba, en cualquier momento me pueden trasladar sus preguntas sin mayor problema por el chat de la aplicación. En principio tenemos el panel de inicio, es una ventana que aparece cuando estamos iniciando el programa. En la parte izquierda, en la parte superior, pueden comprobar el estado de la licencia y el usuario. Ahí podrían también cambiarlo, acceder a detalles de la licencia que se está utilizando. También en la parte superior, un poquito más abajo, tenemos 3 botones para crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente o abrir diferentes proyectos de ejemplo que el programa incorpora. Justo debajo tenemos una lista de los últimos proyectos que se han ido utilizando
con el programa también, con el objeto de hacerlo accesible. La parte derecha sería pues acceso a diferentes recursos que tenemos con el programa, como por ejemplo pues acceso al manual en línea del programa con gran cantidad de capítulos, con todas las funciones del programa, el blog de Mascudea, donde se publican diferentes artículos y entradas con ejemplos de investigaciones, buenas prácticas, etcétera. Y luego tenemos pues diferentes vídeos y diferentes recursos que nos ayudan un poco a familiarizarnos con la herramienta. Una vez seleccionada la opción, hemos creado un nuevo proyecto o hemos abierto uno existente, tenemos el programa y tenemos el escenario típico de 4 ventanas que tenemos el programa, además de los menús. En el menú inicio podemos ver una ventana muy grande que es el visor del documento, donde vamos a poder analizar los datos, vamos a poderlos codificar o vincularles memos y comentarios. Tenemos una ventana para el sistema de documentos, donde se van a organizar todos los datos que van a formar parte de la selección muestral de nuestro estudio. Y luego también tenemos una ventana para el sistema de códigos. Mascudea es un programa que funciona con un sistema de codificación, unas etiquetas que vamos aplicando a los datos. Esas etiquetas son abstracciones, son conceptualizaciones que vamos aplicando y vamos haciendo una colección de códigos con diferente frecuencia de codificación. Son los números que podemos ver aquí en la parte derecha de cada uno de los indicadores. El sistema de códigos está estructurado de forma arborescente, jerárquica. Vemos una estructura de códigos y también, como pueden ver en la imagen, si activamos algún documento, lo pueden ver aquí en rojo, al hacer clic en el documento se activa, o si activamos algún código también se activa, los pueden ver en rojo. Nos va a aparecer los segmentos que cumplen la condición en la ventana de segmento recuperado. Este sería el primer paso para la obtención de resultados, ¿de acuerdo? El conocer qué evidencias cumplen la condición de pertenecer al documento o documentos que hemos activado y están codificadas con el código o códigos que también hemos activado, ¿de acuerdo? Este sería el primer aspecto de la ventana en el menú de inicio, el aspecto que nos encontramos básicamente con el programa. Lógicamente, cada una de estas ventanas tiene una barra de herramientas con diferentes recursos que podemos acceder. Tenemos de forma fácil diferentes comandos en esta parte superior. Cada ventana tiene sus propias funciones de gestión. Normalmente, el mejor aliado que tendremos siempre es el ratón. El botón derecho del ratón sobre un sitio determinado va a hacer aparecer un menú contextual con una serie de funciones y comandos que podemos utilizar en ese punto. Por tanto, si en algún momento necesitan cambiar algo, borrarlo, etcétera, pues pueden utilizar el menú contextual del ratón para comprobar si la función que les interesa está en ese menú. Bien, ese mismo menú inicio, viéndolo en detalle, podemos recorrer de izquierda a derecha, también posibilidades que habíamos visto en el panel de inicio, como crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, ¿de acuerdo? Tenemos 4 botones para las 4 ventanas. En imagen están todos sombreados en azul. Eso significa que están activados. Si le damos clic, la ventana desaparecerá y nos deja mayor espacio de trabajo. Por ejemplo, si estamos codificando y no necesitamos la ventana segmentos recuperados, simplemente tendremos que desactivarla y tendremos mayor espacio para trabajar. Estos 4 iconos de colores lo que hacen es reconfigurar las 4 ventanas en la pantalla para que elijamos la que más se ajuste a nuestra comodidad y a nuestros intereses. Tenemos el botón del diario de la investigación, es un texto, una hoja de texto, donde vamos a ir escribiendo todos los detalles, todas
las decisiones metodológicas, por ejemplo, que hagamos a lo largo del proceso. ¿De acuerdo? Es muy interesante seguir un diario del análisis, sobre todo por motivos de transparencia, para luego dar cuenta de los pasos que se han seguido en la investigación. Tenemos un par de comandos para trabajo en equipo, para exportar e importar partes del proyecto, compartirlos con otros colegas. Tenemos la opción de fusionar proyectos, también con la finalidad de trabajo colaborativo. Tenemos tres opciones: guardar proyecto como, cambiamos el nombre del proyecto y lo guardamos con otro nombre. Yo utilizo esa función bastante porque cada sesión de análisis voy cambiándole la numeración, un número consecutivo. Así siempre el número más alto va a ser la última versión que he utilizado. Por supuesto, el programa MassQDA tiene función de deshacer, pero a veces determinados procesos del análisis son difíciles de deshacer, sobre todo si hemos cerrado la sesión. Pero si vamos guardando el proyecto, pues tendremos diferentes opciones de recuperar la información en el caso de que tomásemos una decisión que no fuese la correcta. Tenemos la opción de guardar y anonimatizar el proyecto. Lo que hace esta función es codificamos la palabra que queremos anonimatizar, por ejemplo, un nombre de persona o de una ciudad o un lugar, que no queremos que aparezca el nombre real. Y lo que hace esta función es sustituir esa palabra por sucesivas letras X para que quede anonimatizado, ¿de acuerdo? También podemos guardar una copia de nuestro proyecto en proyecto desde documentos activados. Si activamos una serie de documentos, guardaremos una copia que solo tenga esos documentos. Si tuviésemos en un proyecto entrevistas y grupos focales, si solo queremos compartir con nuestra dirección de tesis los grupos focales, pues los activamos, guardamos un proyecto y mostramos solamente esa parte a la persona, a nuestro colega, a la persona que nos interesa. Bien, en la parte derecha del menú tenemos dos iconos, dos botones. Uno es para archivos externos. Gestionaremos los documentos muy grandes de vídeo, sobre todo PDF, que han superado un cierto tamaño. Si están dentro del proyecto, si están en la carpeta de datos externos, dependiendo cómo lo gestionemos, el proyecto tendrá mayor o menor tamaño, ¿de acuerdo? Y el último botón, archivar datos, es un botón para cumplir con una directiva de la Unión Europea que obliga a todos los estudios realizados con fondos públicos a hacer públicos los datos de esas investigaciones. Por tanto, desde este comando podremos crear ese archivo para subirlo al repositorio de nuestra universidad, el centro de investigación. Desde allí ya se hará público. Lo que hace MassQDA es preparar los datos para llevarlos a otro sitio. No es que facilite ese repositorio en la nube, eso lo tiene que facilitar nuestro centro de investigación. Bien, seguimos con el recorrido inicial de cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de preparar el proyecto de investigación. En primer lugar, cómo se gestionan los datos de un modo sencillo. Normalmente en la ruedecita con forma de engranaje, que es el botón de preferencias que hay en la esquina superior derecha, podemos acceder a estas funciones, como ahora mostraré con el programa. Tenemos la carpeta donde se van a guardar los archivos externos. Normalmente viene por defecto que está en documentos MassQDA externas. En mi caso, yo lo que he hecho ha sido, en vez de llevarla a la unidad C, que es donde está documentos, la he llevado a otra unidad de disco, a otra unidad D, donde tengo los datos, y ahí almaceno los datos externos. Como sabemos, el primer sitio que cae cuando entra un virus o hay un problema en un ordenador es la unidad C. Si tenemos nuestros datos guardados en otro disco duro, en otra unidad, es más probable que esos datos se salven si hubiese cualquier problema informático. Tenemos otra opción interesante. Normalmente esta opción está con un valor de 5 megabytes, es decir, no insertar en el proyecto documentos que superen esa cantidad.
MassQDA es una base de datos, vamos añadiendo documentos y el proyecto va creciendo. Si no tenemos en cuenta que va a aumentar de volumen y puede volverse inestable, puede suponer un problema. Yo he trabajado con proyectos de 1 GB y no pasa nada, no se ha roto ni he notado. Puede ir un poco más lento cuando haces algún análisis, pero de consistencia funciona perfectamente. Pero lo ideal sería que el proyecto solo tuviese los objetos analíticos, como los memos o los códigos, y que los datos muy pesados estuviesen en esta carpeta que estamos mencionando. Por tanto, mi consejo sería que redujesen lo máximo posible el tamaño de los documentos que van insertando, ¿de acuerdo? Tenemos una opción para empaquetar y desempaquetar los datos externos. Esto lo utilizaríamos cuando vamos a compartir nuestro proyecto con otros colegas, nuestra dirección de tesis, o el cliente que nos ha encargado un análisis, ¿de acuerdo? Entonces podemos, mediante esta función de empaquetar y desempaquetar que está en el menú inicio, en la gestión de datos externos, podremos empaquetar los datos externos de un proyecto y compartirlos. La persona que lo recibe solo tiene que desempaquetar esos datos y el programa los guarda en la ubicación. Bien, tenemos una función de almacenar datos en la carpeta de archivos externos, que pueden ver la imagen en la parte inferior derecha. Esto nos permite saber qué documentos están dentro del proyecto y tenemos la opción de sacarlos a la carpeta de datos externo o comprobar dónde está exactamente cada uno de los datos. Cuando hacemos nosotros un trabajo de análisis documental bibliográfico, que estamos manejando decenas o cientos de documentos, de informes, libros, artículos, etcétera, nos interesa saber cada documento dónde está y que no se haya incluido en el proyecto original para que no aumente excesivamente su tamaño. Estos son algunas cosas, algunos consejos de gestión básica que se deben de conocer y se deben de tener en cuenta al principio del trabajo con MassQDA. Bien, aquí entramos en el sistema de documentos. El sistema de documentos es el siguiente menú. Primero estamos en inicio, ahora pasamos a la pestaña de importar, ¿de acuerdo? A la hora de importar tenemos que tener en cuenta qué tipo de datos vamos a importar al programa. Seguro que hay un botón, un acceso especial para ese dato. Si tenemos textos PDF o tablas, utilizaremos esta función. Si tenemos transcripciones hechas externamente con otros programas, podemos utilizar esta función. Si son de grupos focales, lo mismo. Imágenes, audio, vídeo, datos de encuesta. Si tenemos una cuenta, por ejemplo, en SurveyMonkey, o si tenemos un archivo en Excel donde están en filas y columnas los casos y las variables de la investigación. Si esa tabla de Excel la importamos desde esta función, el resultado no será tan bueno como si lo hacemos desde aquí. Por eso es importante tener claro qué tipo de dato tengo y qué comando voy a utilizar, ¿de acuerdo? Tenemos también diferentes opciones de datos de Twitter, datos de YouTube, datos de páginas web, texto estructurado que tenga un formato predeterminado, documentos de tabla de Excel, datos bibliográficos de gestores como Mendeley, Zotero, etcétera. Tenemos la posibilidad de crear un documento vacío y pegar dentro de información y guardarlo. Y convertir texto. Convertir texto se utiliza, por ejemplo, si hemos hecho la transcripción de un grupo focal con la función que ahora veremos de transcripción. Cuando lo tenemos transcrito, aquí vamos a encontrar una función que convierte esa transcripción cuando está terminada en todas las posibilidades que el programa permite para grupos focales. Es decir, separación de las diferentes personas que intervienen, codificación de cada uno de los turnos de habla, posibilidad de introducir variables y valores de variable para los participantes del grupo, etcétera, etcétera. Tenemos todas esas posibilidades con los grupos focales con el programa MassQDA. Bien, este sería un aspecto básico de lo que sería el
el menú de importar y luego tenemos en la parte inferior el sistema de documentos. Los documentos básicamente se van a organizar en carpetas que llamamos grupos de documentos de color azul, es la estructura física donde se almacenan los datos de nuestra investigación, pero también tenemos una estructura virtual y temporal que se llama conjuntos. Los conjuntos son los mismos documentos de los grupos, pero organizados de forma diferente que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, yo he organizado mis documentos dependiendo de si el participante era masculino o femenino, entonces los he separado para poderlos comparar. Estas estructuras virtuales o temporales las hago con los conjuntos. En el menú de métodos mixtos tenemos una función muy interesante que es activar por variable. Entonces nosotros le decimos activa todos los documentos de participantes femeninas de una determinada edad y que en el cuestionario contestaran tal pregunta 4 o más. Actívalo y crea un conjunto. Entonces el programa crea un conjunto de documentos con esa condición que le hemos dado porque queremos explorar ese subgrupo dentro de nuestra selección. ¿De acuerdo? Esta sería la diferencia entre grupos de documentos y conjuntos. Si borramos un documento de los conjuntos, no pasa nada, se ha borrado. Pero si lo borramos de los grupos, se borra del proyecto. ¿De acuerdo? Por eso me refería a estructura virtual y estructura física de manejo. Bien, hay diferentes opciones, como la ruedecilla de preferencias siempre está presente en cada una de las ventanas donde pueden acceder a todas las opciones que se permiten con cada uno de los procesos en los que estemos trabajando. Seguimos avanzando en la presentación, ¿de acuerdo? Una de las prácticas que haremos es trasladar un marco conceptual al programa, sobre todo los indicadores y sus descripciones, que se van a convertir en códigos y en memos de código. Si nosotros hemos trabajado una tabla, una matriz como la que tienen aquí, que nosotros le llamamos el mapa del diseño, que incluye un marco conceptual que proviene de la revisión de la literatura, entonces vamos a tener unas columnas con concepto, categoría, indicador y descripción. Esta información de estas columnas, si la organizamos en una tabla de Excel como la que están viendo en pantalla, ponemos una columna los códigos y al lado su descripción correspondiente, lo podemos importar al programa sin mayor problema desde el menú códigos. Hay una opción para importarlo, como ahora vamos a practicar, y tendremos toda esa lista de indicadores. Si se fijan, algunos indicadores tienen la contrabarra hacia la izquierda. Eso quiere decir que el segundo término que viene detrás de la barra va a ser un subcódigo del primero. Pueden añadir tantas contrabarras como deseen, siempre teniendo en cuenta que el programa MassQDA permite hasta un máximo de 10 niveles de profundidad. Es decir, no podrán superar los 10 niveles. Normalmente en una investigación lo máximo que se tiene son 3 o 4 niveles de profundidad. Si tenemos 9 o 10 es que tenemos un problema metodológico, ¿de acuerdo? Pero esa sería la estructura, poner el nombre del código, ya procedente si hemos utilizado una matriz de diseño donde están esos indicadores, el marco conceptual, y el programa lo va a importar de forma automática. Otras cosas de las que veremos en las prácticas que voy a pasar enseguida a hacer es cómo transcribir. El programa no transcribe solo. Sí que es cierto que en Internet ya hay empresas de pago que transcriben, si subimos un vídeo o un audio ya lo transcriben automáticamente. Siempre es aconsejable revisarlo, pero el programa lo que nos proporciona es la posibilidad de cambiar automáticamente el turno de habla, introducir pregunta-respuesta o los participantes de un grupo focal. Podemos ir añadiendo atajos de teclado para que se escriban los nombres. Cada vez que hacemos una pausa con la función del intervalo de rebobinado, retrocede los segundos que le digamos para volver a escuchar lo que hemos escrito a la hora de transcribir, pero siempre nosotros somos los que tenemos que transcribir
Se puede añadir un pedal de transcripción, es compatible MassQDA con diferentes pedales de transcripción, por ejemplo, los de la marca Infinity. Entonces, el pedal de transcripción es como las máquinas de coser antiguas que tenían un pedal en el suelo y ibas utilizando el pie para pausar o reproducir, en este caso, el sonido o el vídeo, ¿de acuerdo? Es un complemento, pero nunca sustituye a que la persona escuche y transcriba manualmente el documento multimedia. Pero como digo, en las opciones que estábamos viendo de transcripción, de importar desde programas externos, MassQDA ya contempla la posibilidad de importar desde esas empresas de Internet que utilizan la inteligencia artificial para transcribir nuestros archivos de audio o de vídeo. ¿De acuerdo? A la hora de preparar los datos tenemos que tener en cuenta, en cierta forma, los requisitos que MassQDA necesita. Si vamos a hacer grupos vocales y no vamos a utilizar las herramientas de MassQDA en ese sentido, estamos desperdiciando una gran oportunidad de aprovechar esas herramientas. Bien, transcribimos en MassQDA, podemos transcribir siempre con la convención de introducir el nombre del participante seguido de 2 puntos y luego pues cada párrafo un turno de habla, ¿de acuerdo? Esa es la única convención que hay que tener. Si transcribimos desde MassQDA con la opción que antes les comentaba de convertir texto, insertar el texto mostrado como una transcripción del grupo focal, lo convertiremos y podremos codificar los turnos de cada uno de los participantes, ¿de acuerdo? Y lo vamos a importar desde transcripciones de grupos focales, ¿de acuerdo? Ese sería el procedimiento básico para preparar un dato en grupos focales. Ahora lo vamos a ver. Bien, esto es la presentación, ¿de acuerdo? Vamos a recordar los próximos talleres que tenemos preparados. Uno de análisis de datos cualitativos, un poquito más largo, el próximo miércoles 15 de septiembre y luego en octubre tenemos 2 talleres. Uno introductorio, el primero, el miércoles 6 de octubre, ¿de acuerdo? Sobre gestión documental, un poquito más de detalle de lo que hoy veremos sobre gestión documental. Y luego al final de octubre, el 27, tenemos uno de obtención de resultados. Como el del día 15 es análisis de datos cualitativos, el del día 27 se complementará con la obtención de resultados. Es decir, que el de hoy podríamos decir que es la primera parte del día 6 de octubre y el del día 15 de septiembre es la primera parte del 27. Entonces, siempre intento que tenga una coherencia los talleres que vamos organizando y que si nos siguen puedan ir haciendo un proceso de aprendizaje más o menos estructurado. Bien, pues vamos a pasar a practicar con el programa. Voy a dejarme esto aquí en el otro monitor para tener aquí. Voy a abrir el programa que tengo aquí, el icono. Lo voy a abrir desde el icono para que se vea el panel de inicio. Bien, aquí lo tengo. Pueden ver que se me han abierto 2, está un poco lento. Bien, la idea es un panel interactivo. Aquí les comentaba que pueden cambiar de usuario. Yo tengo un usuario genérico. Aquí podemos ver el estado de la licencia, las claves de la licencia. Y aquí tenemos los últimos proyectos con los que he estado trabajando con MassQDA. Podría acceder a cualquiera de ellos si no le hubiera cambiado la ubicación, porque si intento acceder y lo guardé en otro sitio ya no está. Pero bueno, es el acceso rápido que tenemos. Y aquí tenemos, pues, diferentes recursos de ayuda. Yo voy a abrir el proyecto que tengo vacío, ya creado, nuevo proyecto. Bien. Tenemos aquí el mismo escenario que les estaba comentando, el menú de inicio, ¿de acuerdo? Tenemos el menú de inicio. Lo primero que podemos ir es al icono de preferencias en la parte superior derecha.
Y aquí podemos ver cómo yo he guardado esto. Si ustedes me están siguiendo en sus ordenadores, verán que tienen otra ruta diferente. Yo esta ruta la cambié. Puedo elegir la ubicación y luego la posibilidad de auto guardar documentos cuando estamos editando, en minutos, confirmar la eliminación de objetos, dependiendo de lo hábiles que sean, pues a lo mejor no quieren que les confirme. Si usted dice borrar, se borra y ya está. Para que no aparezca el aviso de ¿está usted seguro de que quiere borrar esto? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos el idioma de corrección, está puesto en inglés. Vamos a... El idioma es en español. Tenemos aquí la posibilidad de cambiarlo al español. Tamaño de la fuente grande porque no nos vemos muy bien. Y luego tenemos aquí carpeta para archivos de respaldo, para hacer backup. Yo esto lo tengo muchos días, lo tengo subido, porque yo hago las copias yo manualmente, cada sesión de análisis, como les comentaba. Y esta es la opción que quería que atendiera. No insertan en el proyecto si es mayor que 1. Esto lo pueden cambiar a su gusto y ya está. Una vez que lo tenemos configurado, le damos a OK y ya quedan esos cambios guardados. Estas son las ventanas que les comentaba, que tienen segmentos recuperados. Si quieren, pueden reorganizar el aspecto para tenerlo de una forma u otra. Cada persona tiene un estilo de trabajo y le gusta. Yo normalmente estoy trabajando ahora con 3 monitores, estoy casi todo rodeado. Entonces, me viene muy bien poder separar las ventanas. Todas las ventanas se separan, las podemos llevar a otro monitor. ¿De acuerdo? Esta sería la idea de poderlas separar, integrar o cambiar. Aquí tenemos el diario de simplemente vamos introduciendo las entradas y vamos indicando cada día lo que se hace. Cambiamos y vamos insertando simplemente una zona de edición de texto que iría añadiendo todo lo que, por motivos de transparencia, de que quede registrado el proceso, en ese diario quedaría todo guardado. Otra de las funciones son las de trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Exportar trabajo en equipo, importar, cambiar usuario, activar administración de usuarios, fusionar proyectos y guardar proyecto como, simplemente guarda el proyecto con otro nombre, ¿de acuerdo? Guardar proyecto como, pues, nuevo proyecto. Y yo funciona así, siempre le doy un nombre y una numeración. Mañana sería guión 02, 03 y lo voy a guardar. Entonces lo guarda y vuelve a cerrar el anterior y abre. Ahora ya estoy con el nuevo, listo para trabajar. Otras opciones que tengo, archivos externos. Si tuviese, ahora está el proyecto vacío. Ahora cuando traiga tendrá esto, mostrar carpeta para archivos externos. Pues muestra todos los documentos que tengo en mi carpeta de datos externos, que es la carpeta donde él va a buscar el documento que necesitamos para trabajar, ¿de acuerdo? Y aquí archivar datos es donde podemos empaquetar el proyecto con todos los recursos que tiene para compartirlo en un repositorio de nuestro centro de investigación. Bien, seguimos avanzando con las opciones que tenemos de gestión de los datos y luego ya pasamos a lo que sería el menú importar con todas las opciones del sistema de documentos y vamos a hacer diferentes prácticas. Por ejemplo, una práctica que sería importante al principio sería incorporar los objetivos y las preguntas de investigación. Y esto lo suelo hacer, los memos son espacios de escritura con una tipología muy amplia, pueden ser memos analíticos, memos metodológicos, memos teoréticos. En ese caso vamos a hacer un memo metodológico. Vamos a crear aquí en esta estructura un memo que llamaremos pues objetivos para tenerlo siempre a mano. Yo si tengo, por ejemplo, pues, aquí tengo la memoria de la investigación
y tengo pues diferentes elementos, ¿vale?, que he obtenido de la revisión de la literatura que forman mi marco conceptual. Tengo los diferentes indicadores o tengo mis diferentes objetivos, toda la información que me interese del estudio, ¿de acuerdo? Pues la puedo copiar y simplemente lo que tendría que hacer es llevarlo a esta, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la información y yo mis preguntas de investigación siempre las tendré a mano para poderlas reutilizar y poderlas trasladar a el análisis que estoy realizando y no perder de vista ese horizonte de dar respuesta a las preguntas de investigación, que es lo que me mueve a utilizar más QDA y hacer el análisis de los datos. Simplemente cuando lo tengo pegado ya lo puedo guardar y siempre que quiera pues voy a tener mis preguntas de investigación. Eso es lo que yo suelo hacer, por eso estoy dando los consejos cómo empiezo yo. Otra de las cosas que hago al principio, incluso antes de traer los documentos, además de traer las preguntas de investigación, lo que hago es importar el marco conceptual, el libro de códigos. Si yo estoy trabajando con un sistema de codificación, en este caso, este es nuestro proyecto de ejemplo de los talleres, en el que tenemos pues problemas de los alumnos en la formación online, funciones de tutor en la formación online y habilidades o competencias del tutor. Aquí tenemos diferentes indicadores de la literatura, ¿no? Pues este archivo, si ustedes quieren, lo pueden importar directamente al programa. Simplemente en el menú códigos van a importar códigos y memos desde una tabla de Excel y aquí nos explica un cuadro de información, nos explica cómo obtener esa información. Le damos a OK y aquí pues navegaríamos hasta donde tenemos los datos. En este caso, por ejemplo, pues, vamos a este, por ejemplo. Entonces tenemos aquí los códigos que se han importado, los podemos ver, y aquí podemos ver las descripciones de cada indicador como estaban en el Excel. Esta sería la idea, poder importar de un modo rápido y como pueden ver, como tiene la contrabarra, se han organizado los indicadores de acuerdo a esa información. Ese sería el primer paso. Ahora me faltan los documentos para empezar a analizar esos datos, ¿de acuerdo? Una vez que tengo los documentos ya puedo empezar a codificar y analizar el material. Primero configuro lo que es más QDA, su aspecto, lo que voy a necesitar. Luego llevo mis objetivos y preguntas de investigación, luego traigo mi sistema de código si es deductivo. Tengan en cuenta que el 90% de las investigaciones suelen ser deductivas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengo esto preparado, pues ahora ya puedo empezar a traer mis documentos. Si yo quiero, por ejemplo, tengo aquí un grupo focal, vamos a verlo en su contexto, el grupo focal. Tengo aquí mi grupo focal, datos grupo focal, focus de información. Vamos a ver el documento. Como pueden ver, este documento está hecho externamente, ¿de acuerdo? Simplemente voy a tener que importarlo al programa, ¿de acuerdo? Si yo tuviese un archivo de audio o de vídeo y quisiese transcribirlo, aquí tengo también un archivo que puedo incorporar. Vamos a decirle importar archivo de audio. Aquí un archivo. Nos pregunta el aviso si queremos importar una transcripción asociada a ese como. Sí que la tengo, pero vamos a decirle que no porque la vamos a hacer nosotros para ver el modo de transcripción, ¿de acuerdo? Le digo que no, me importa el archivo
al documento. Me dice que ya existe, sobreescribirlo sí. Y aquí tenemos el archivo. Un archivo que podemos transcribir, es una entrevista. Simplemente para entrar en modo transcripción yo hago botón derecho sobre el documento, que pueden ver que ya se ha creado en documentos, y le diremos transcribir archivo. Entonces el programa cambia y entramos en el modo transcripción. Me pondría los cascos para escucharlo bien. Y aquí el intervalo de rebobinado es cada vez que yo hago una pausa, el programa retrocede 2 segundos para comprobar que lo hemos escrito. Y nosotros vamos escribiendo. Marca de tiempo al pulsar Enter, pues cada vez que pulsamos Enter se introduce una marca temporal. Las marcas temporales es lo que va a sincronizar la transcripción que estamos haciendo con el archivo de audio o de vídeo. Va a haber una sincronización, ¿de acuerdo? Y con estos relojes, estas marcas de tiempo, podremos recorrer esas marcas, ¿de acuerdo? Bien, esta sería una opción, ¿de acuerdo? Aquí podemos cambiar, si queremos, y aquí podemos poner, ¿de acuerdo? Podemos poner el nombre de anonimato, el seudónimo de la participante, cambio automático entre participantes. Cada vez que damos un retorno, un enter, vamos cambiando. Y el programa ya no tenemos que escribirlo, nosotros nos facilita eso. Si queremos utilizar el autotexto, normalmente para los grupos focales, pues lo que haremos será configurar estas opciones, ¿de acuerdo? Después de 2 espacios en el texto, pues ponemos el símbolo que hayamos escogido, 2 espacios, teclado, y ya va poniéndonos la información. Ya podemos ponernos a escribir. Todas estas opciones pues nos hacen un poco más fácil lo que sería el modo de transcripción. A medida que vamos escuchando, vamos escribiendo, vamos pausando la reproducción y vamos teniendo nuestra transcripción. Ese sería el modo de transcripción. Una vez que lo tenemos hecho, lo que podemos hacer es, si queremos, pues este mismo documento podemos convertirlo en transcripción de grupo. Es lo que comentaba, si trabajamos grupos focales, se activará esta opción de convertir texto y ese documento que hemos transcrito aprovechará las ventajas. Pero yo no lo voy a hacer con este documento, porque este documento era de prueba. Lo voy a hacer con la transcripción de un grupo que ya tengo, que les estaba enseñando. Vamos a ver cómo sería. Simplemente yo voy a decirle transcripción de grupo focal, sin marcas de tiempo, en mi caso, y elijo el archivo. Y pueden ver cómo todo el proceso que ha hecho el programa. Podemos ver cómo vamos cambiando los participantes. Voy a quitar la ventana segmentos recuperados, o no lo voy a quitar para que vean cómo funciona el modo de activación. Si nosotros, aquí pueden ver cómo tengo codificado cada turno de habla. Aquí veo en documentos cómo también me ha dividido las intervenciones de cada uno de los participantes. Entonces yo ahora podría dividir esos turnos de habla. Si utilizo la activación y, por ejemplo, activo un documento determinado, puedo ver todas las intervenciones, en este caso, de la moderadora. ¿Puedo? Si reseteo y cambio a lo que sería Pedro, pues la ventana segmentos activados me recupera solo ese participante. Esa sería una de las funciones de poder
manejarse los grupos focales. Hay muchas otras funciones que veremos en el taller dedicado a la gestión documental, pero básicamente aquí podemos ver cómo entraríamos y tendríamos este documento. Si este documento queremos revisarle la ortografía, pues si hay algún fallo, vamos al modo de edición, tenemos el corrector. El corrector nos va a decir si hay aquí, por ejemplo, nos ha marcado algo, a lo mejor es que le sobra. Está un poco así, no quería el punto. Fíjense que estaba marcado en rojo, es algo contagioso. Esto también nos lo está marcando, Skype tampoco lo tiene, si no lo tenemos podemos decirle que añada Skype al diccionario como corrector, como cualquier corrector, ¿de acuerdo? También dentro de lo que es el documento, pues podemos, por ejemplo, realizar búsquedas. Si yo le digo que busque moderadora, puedo decirle que lo reemplace por Pilar. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Entonces le decimos que lo reemplace. El programa ha hecho 4 reemplazos. Podemos ver que lo ha reemplazado en lo que es el texto. Podemos ver que luego queremos cualquier detalle de edición. Por supuesto que se puede cambiar a voluntad. ¿De acuerdo? Esta sería la idea de editar el texto. Si queremos que algún detalle cambiarlo, pues podemos hacerlo sin mayor problema. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos el dato editado y listo, pues no, vamos a cambiar, cerramos el modo de edición y esto ya queda fijo y guardado en lo que sería el proyecto. Muchas veces estamos trabajando con documentos y nos damos cuenta de que está hablando de algo concreto que queremos eliminar porque no es pertinente que aparezca. Pues simplemente entraríamos en este panel con el icono en forma de lupa, ¿de acuerdo? Y lo sustituiríamos, ¿de acuerdo? Podemos cambiarlo por la palabra que queramos, podemos también diferentes opciones que respeten mayúsculas y minúsculas, que solo pongamos al comienzo de palabra y él añade el resto, o que también que sea la palabra exacta que nosotros le hemos puesto y no un prefijo o un sufijo. Dependiendo de lo que nos interese, lo vamos a configurar y con esto es bastante útil a la hora de preparar, organizar y tener en cuenta nuestros datos antes de ponernos a codificar. Una vez que tengo yo ya todo revisado a mi gusto, pues yo, por ejemplo, pues si quiero pues empezamos con los problemas en el curso. Pues aquí ya empieza un tema, cojo y voy marcando un tema, los problemas en el curso, y luego tengo aquí que pregunta por las funciones ideales de la tutora o del tutor. Pues yo también me acoto cada bloque de información. Yo ya sé que lo que hay entre esta zona y esta van a hablar de los problemas, independientemente que luego en el discurso salga. Pero yo centro mi atención y voy preparando mi mente para focalizarme. Y si está empezando por los problemas, yo ya trabajaré con los problemas en el curso y tengo mi mente preparada o atenta a esa información. Bueno, si abajo habla de las habilidades o competencias del tutor, simplemente me lo marco y así lo tengo todo listo para empezar el análisis. ¿De acuerdo? Ese sería algunos detalles de preparación. Está claro que he escogido el grupo focal, pero podríamos hacer la misma práctica con entrevistas, con imágenes, con vídeo. En el taller de gestión documental sí que ampliaremos todas las posibilidades de gestión. He puesto el grupo focal porque realmente los grupos focales hay que ir con un poco de cuidado, porque ahí tienes que poner el nombre del participante y los puntos. Si decides transcribir desde MassQDA, luego tienes que convertirlo con este comando que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Este comando de transcripción de grupo. Entonces, dependiendo de cómo nos manejemos, luego va a ser el resultado. Por tanto, es un caso un poco especial el del grupo, porque luego también es muy interesante
recuperar todas las ventajas y todos los beneficios que nos proporcionan el programa. Por ejemplo, sin ir más lejos, si ustedes en el mismo comando del grupo hacen botón derecho, pueden entrar a participantes del grupo focal y ya tienen el panel de participantes del grupo focal con las contribuciones que cada persona ha hecho, tanto en valores absolutos como en relativos, la cantidad de caracteres que ha utilizado. Una persona puede hablar poco pero con mucha extensión, o puede hablar mucho pero con intervenciones muy cortas. Esa información nos la va a dar este panel. A ese panel nosotros le podemos añadir variables, por ejemplo, pues, podemos añadir la edad, ¿de acuerdo? Tipo de variable, pues que sea de número entero, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos la posibilidad de añadir la edad. Vamos a dejar la moderadora sin la edad. Vamos a poner aquí. Tenemos las edades de los participantes y, lógicamente, luego podemos sacar las estadísticas por los valores de variable de todas las variables que hayamos creado. El sexo, la edad, la ocupación, la región, cualquier valor de variable que nos interese luego distribuir los resultados del grupo. ¿De acuerdo? Esa sería la idea de trabajo con grupos focales y al principio. Pongo un ejemplo, si fueran cuestionarios también cambia totalmente. Tienen que preparar el Excel de una forma determinada, luego importarlo. En un sitio van los códigos, en otro sitio van las variables. Al principio, cuando preparamos el proyecto para analizar, hay que considerar cuál es la unidad de análisis y cuáles son sus características. Pues muy bien, yo tengo ya mi explicación hecha y me pongo a su disposición con cualquier pregunta que tengan de esto mismo o de cualquier otro aspecto que les interese que les pueda ayudar. Si quieren, abrimos ahora unos minutos para preguntas y estoy a su disposición. Quien quiera utilizar el micrófono o bien por el chat del aplicativo puede hacerlo. Una pena lo de la semana pasada. No sé si alguno de ustedes estuvo la semana pasada. Intentamos hacer el taller, pero por problemas técnicos tuvimos que suspender el taller. Y eso que es un taller cortito, sencillo, pero pues mira, hoy lo tenemos que repetir. No tiene ninguna pregunta, aunque no sea de esto, aunque sea de cualquier otro tema del programa que les interese o del análisis que yo les pueda ayudar, estaré encantado de hacerlo. Yo tengo una petición. Adelante. Si pudiera, por favor, apoyarme a compartir otra vez cómo hizo su codificación de Excel y después la importa a MacCudea. Porque, bueno, me llamó la atención cómo hace la tabla para que pueda ser importada. La tabla de los códigos y los memos. De los códigos. Es Luis, ¿no? Sí, mucho gusto. Bien, Luis. Yo tengo aquí un ejemplo. Lógicamente, si han estado atentos, el que he importado en la práctica no es el mismo que están viendo, porque el primero que he encontrado preparado, para no perder tiempo, lo he importado, pero no era realmente este archivo, al saber dónde lo tengo. Pero bueno, la idea es que cuando nosotros trabajamos en una herramienta que se llama el mapa del diseño. El mapa del diseño es una tabla donde están todos los parámetros de la investigación. Y cuando usted hace la revisión de la literatura, construye un marco conceptual y viene a tener categorías e indicadores, que sería esta columna. Entonces, en la primera columna tiene que escribir la palabra código, o code en inglés, para que lo reconozca el programa, y en la siguiente memo. Entonces, hay una correspondencia entre estas dos celdas. El programa, cuando vea una palabra en código, en la primera columna, lo importará, ¿de acuerdo? Y luego, pues, añadirá un memo de código.
acuerdo? Y lo mismo para los otros. Si yo he escrito problema, también tendré aquí como subcódigo la falta de tiempo. ¿Por qué? Porque he añadido una contrabarra inclinada hacia la izquierda. Todo lo que yo incluya con la contrabarra, pero yo puedo poner motivación intrínseca. Entonces creará dos niveles. Simplemente tengo que introducir esto y la descripción que tengo y añadir en la cabecera código y menú. Esa sería la idea. Una vez que lo tengo hecho, lo guardo y en el programa MassQDA lo que hago es decirle, pues, en códigos, porque estoy trabajando con códigos, importar códigos y memos desde una tabla de Excel. Y automáticamente me va a importar. Es una ventaja importarlo. La alternativa es escribirlos a mano, uno a uno. Eso es, si ya tenemos una matriz con los indicadores de la literatura que vamos a utilizar, porque tanto en el ejemplo que he puesto de la formación en línea hay abundante literatura. En el ejemplo de migraciones que estaban viendo en pantalla, pues también hay abundante literatura. ¿Para qué hacerlo inductivamente si la literatura ya me proporciona un punto de inicio? Hago un marco conceptual y lo importo de esta forma que estamos viendo. Vamos a ver, tengo aquí algunas preguntas más. Hola, siempre la recuperamos la sesión de las manos. Sí, estamos de recuperación, Alejandra, de la clase hoy. Por fin no hemos tenido problema, nadie nos ha echado. Fue terrible la semana pasada. Agradezco su paciencia y que no me insulten mucho. Elba Esther me pregunta. Sí, todas las herramientas llevamos ya gran cantidad. El año pasado con la pandemia hice solo yo, más de 40 webinars. Casi todas las semanas teníamos webinar gratuito. Ahora los estamos espaciando un poco más, también por mi disponibilidad, pero normalmente suelen haber 2 webinars gratuitos y suelo ir cambiando los temas. Uno de preparación del proyecto, como lo hemos visto hoy, es la primera vez que lo hago, salvando la semana pasada que era un accidente, pero sí necesita varios webinars para conocer un poco el programa, pero es muy fácil, MassQDA. Miguel pregunta, ¿la grabación quedará disponible en algún sitio? ¿Sería importante para volver a revisar? Sí, Miguel, en el canal de YouTube de MassQDA. Usted entra en YouTube, escribe MassQDA y si quiere puede escribir mi nombre, porque a lo mejor eso le ayuda a buscar. Si lo quiere en castellano. Hay en inglés, francés. Si usted domina otros idiomas, mis compañeros los hacen de diferentes idiomas, pero si lo quieren en castellano, pues escribe en YouTube mi nombre y le aparecen todos los vídeos y el de hoy, por supuesto, que también. Alejandra, ¿cómo te puedo repetir la forma de seleccionar variables para analizar subconjuntos? Sí, supongo que Alejandra te refieres a métodos mixtos, activación por variable, claro. Si no estoy entendiendo mal. Y si es eso. Gracias. Pues no vamos a hacerlo con este proyecto porque este proyecto no tiene muchas variables, ¿vale? Vamos a hacerlo con otro proyecto, inicio, otro proyecto, a ver si... Vamos a ver si lo encontramos. Este ya tiene cuestionarios, ¿vale? Vamos a seleccionar los cuestionarios con un determinado criterio. Vamos a métodos mixtos y le decimos activar documentos por variable. Me sale un panel. Aquí tienen una recuperación una condición bastante compleja. La voy a borrar para empezar desde cero. Y yo le voy a decir, por ejemplo, que sea pues mujer. Le voy a decir que tenga edad pues de 36 años. Atención al booleano, porque necesito cambiar a y para que sea la intersección del conjunto. Ese es un fallo muy común que se puede hacer. Y además de activar, le voy a decir que creo que, por tanto,
Ya tenemos aquí un conjunto con la condición que le había puesto, mujer y edad de 37 a 45. Como pueden ver, hay activados solo 2 cuestionarios que sumen la condición. Van a métodos mixtos, activar. Construyen aquí su recuperación, pueden ir añadiendo parámetros. En orientar, pues que puntuó con un 5 y cambiamos. Y ya van activando, creando, depende de como quieran. Pueden añadir todas las condiciones que quieran. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Ahora que comentó esta parte de conjuntos, mencionó que era una parte real y una parte virtual. Entonces, estos conjuntos serían, lo que acabamos de hacer sería lo virtual. Sí. Esa selección. Sí, fíjese usted que yo tengo varios documentos aquí donde pone documentos en las carpetas en azul. Esto es la estructura física, los datos que tengo. Pero los conjuntos son agrupaciones virtuales o temporales de los datos de arriba. Si yo borro esto aquí, el 24, no pasa nada porque lo sigo teniendo aquí, ¿vale? Pero si usted lo borra desde aquí, lo borra de todo el proyecto, ¿me entiende? Entonces, eso es la estructura física, la estructura virtual. Cuando usted trae un dato, se queda aquí. Y desde aquí lo puede borrar, lógicamente. Pero cuando hace los conjuntos es una estructura temporal. ¿Por qué? Porque quiere saber pues, los participantes de sexo femenino y de tal, para compararlos con otros subgrupos, por ejemplo. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues si les parece, vamos a dejarlo por hoy y continuamos dentro de 15 días, el día 15, con el siguiente taller que tenemos preparado sobre análisis cualitativo. Seguiremos profundizando, ver cómo codificar, diferentes herramientas de codificación e iremos avanzando en el conocimiento del programa. Muchísimas gracias por la participación, reiterar las disculpas por los problemas de la semana pasada y nada, yo creo que lo hemos solucionado, hemos pasado una hora juntos, entretenidos y espero que conociendo un poquito mejor el programa Más Cuidado. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Un saludo.